una espilla, si te pido que me autorices, por favor, me dice sí, te autorizo. No hables con nadie, pero pasar a la misma que quieras. Ahí con la estatuilla en la mano me voy a quedar muy alegrada, te lo juro por Dios. Por suerte no es que la logramos hacer medio de como, qué confuso. ¿Quién fue primero? ¿Así la vacuna? ¿Elegí la que quieres ser? Muy buenos días, Nancy. Bueno, ¿les parece que arranquemos? ¿Estamos, Julián? Mariana. Ah, perfecto. Estamos. Buenísimo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a este seminario que venimos realizando ya hace un par de años junto con nuestro partner, el Matva Rofex, Matva Rofex School específicamente, que está en este caso representada por la profesora Mariana Pellegrini. Buen día, Mariana, gusto de saludarte. Buen día, José, buen día, Julián. Buen día, Julián. Me acompaña también el profesor Julián Siri de Universidad del SEMA, profesor de derivados. Quizás algunos de ustedes lo conozcan. Así que muchas gracias también, Julián, por sumarte a este espacio. Por favor, muy buen día. Bueno, la idea de este seminario, como lo venimos proponiendo hace varios años, es poder contar un poco de qué se trata el mercado de futuro y opciones, específicamente en este caso, con gran parte de los productos que lleva adelante lo que es el mercado de referencia en Argentina, que es el Matva Rofex. Mariana les va a contar cuáles son los productos, qué características tienen, para qué se utilizan. Son productos muy, muy interesantes, sobre todo en un contexto de incertidumbre y de volatilidad respecto de algunas variables, y creo que mucha gente conoce a Matva Rofex, Mariana, por el tema del dólar, ¿no? El dólar futuro, pero sin embargo existen derivados estuve revisando, estuve viendo, existen derivados de una amplia variedad de derivados que permiten gestionar cobertura de riesgos para la actividad productiva. Y en una segunda instancia, lo que vamos a trabajar es una investigación que estamos llevando adelante, que está llevando adelante, tengo que ser sincero, en este caso quien trabaja la parte cuantitativa es el profesor Siri, que es un crack, es un genio en ese tipo de actividades, y lo que nos surgió fue la inquietud de en qué medida los futuros, en este caso de dólar, representan un buen predictor del spot en ese momento. ¿Bien? Por ejemplo, tomamos el futuro a 30 días, que está en un valor X, y cuando llega el día 30, ¿en qué medida hubo un desvío entre el valor que observábamos hace 30 días y el valor que estamos observando en ese momento? Un análisis estadístico, es un trabajo que está en desarrollo, pero que bueno, quizás podamos compartir algunos resultados. Queremos agradecer también a la Comisión Nacional de Valores, que siempre nos proporciona este espacio para poder llevar adelante este seminario, en una iniciativa que creemos que es de suma importancia, como es capacitar a los inversores en tema de mercado de capitales, de forma tal que puedan ampliar sus conocimientos y conocer acerca de instrumentos, sea para invertir, sea para gestionar los riesgos, sea para desarrollar actividades productivas. Así que nuevamente, muchas gracias a todos por sumarse en este horario también, porque usualmente estamos siempre por la tarde, pero bueno, decidimos cambiar, si uno cambia para mejorar. Así que sin más, los dejo con la profesora Mariana Pellegrini. Así que todo tuyo, Mariana. Adelante. Muchas gracias, José. Claro, hago una pequeña aclaración, perdón. Yo tengo poca batería, así que quizás en algún momento, y no estoy en Buenos Aires en este mismo momento, así que quizás tenga algún tipo de inconveniente técnico. Pero no quería dejar de estar presente nuevamente porque este tipo de seminarios los consideramos muy, muy importantes para poder promover y para poder difundir conocimientos de mercado de capitales. Ahora sí, Mariana, todo tuyo. Gracias, José. Bueno, yo les voy a compartir una presentación que obviamente para todos aquellos que después lo requieran o algo se los pasamos. Aprovecho de que si alguno tiene alguna preguntita o algo, las dejamos después para el final, después que termine de hablar Julián, y ahí hacemos un ida y vuelta, así aprovechamos el tiempo. José arrancó hablando, ¿no?, del tema del riesgo, ¿no?, de estos mercados de futuro. Probablemente muchos de los que estén acá ya conozcan de mercados o no, y el que no lo conoce,
lo que nosotros tenemos que saber es que estos mercados de futuros son mercados muy, muy antiguos, ¿sí? Vienen de allá del 1400, ¿sí? Y nacieron de la mano de los commodities, ¿sí? De las materias primas. Si hablamos específicamente en el caso de Argentina, para los que no saben, hoy tenemos un único mercado que es Matua-Rofex, pero en realidad es la fusión de dos mercados que nacimos como nueva compañía a partir del 1 de agosto del 2019 y después además nos agarró la pandemia, así que empezamos a conocer a muchos de nuestros compañeros de trabajo vía la virtualidad. Pero Matua es un mercado que se fundó en 1907 y Rofex en 1909, por lo cual son dos mercados centenarios con mucha, digamos, experiencia a favor de, digamos, de estos instrumentos y trabajando mucho a lo largo de la Argentina, a pesar de que mucha gente no los conozca, y como mencionó muy bien José, el tema del dólar, nosotros vamos a hablar, yo voy a mencionar un poquito algunas cosas de dólar, pero vamos a hablar un poquito más quizás de agro, que nadie lo conoce, ¿no? De los futuros de agro, como para cambiar un poquito, digamos, el giro de la charla. Ahora bien, estos mercados, digamos, ¿por qué nacieron? ¿Sí? Hay un montón de las actividades en las cuales nosotros nos desarrollamos en el mercado spot, en el mercado de contado, que es cuando compramos y vendemos moneda, cuando compramos y vendemos petróleo, cuando compramos y vendemos granos, que hoy sabemos cuánto vale el precio, pero no sabemos cuánto va a valer dentro de 30 días, dentro de un mes, dentro de 2 o 3 meses. Y eso para alguien que vive o trabaja de ese tipo de negocio, un importador, un exportador, un molino agropecuario, una persona que tiene tenencia en moneda extranjera, es un riesgo. Y puede perder muchísimo dinero si no utiliza la cobertura, es decir, si no se protege, decimos siempre, de eventuales subas o bajas de precios. Y nosotros sabemos hoy cuánto vale, pero no sabemos cuánto va a valer más adelante, y ahí es donde va a estar este mercado de futuros, que los mercados de futuros son mercados descubridores de precios, y como bien utilizó la palabra, digamos, José, ¿no? Del tema de la predicción, después de la mano de Julián vamos a ver qué tan predictivos, ¿no? Ese temor. Bueno, hoy el mercado spot de dólar vale tanto, es decir, vamos a buscar al Banco Central, o lo vemos en el home banking de nuestro banco, pero tenemos el temor o el riesgo, ¿cuánto va a valer de acá a 30 días? Miramos el mercado futuro nos tira un precio, pero no sabemos si ese precio después se va a mantener, y eso es lo que nos va a contar un poquitito Julián después, cómo es que se da. Pero para ver cómo funciona esto, tenemos que entender que existen estos riesgos, y es muy importante que la gran mayoría de las empresas de distintos sectores de la economía argentina, como en el mundo, traten de utilizar esos instrumentos para reducir el riesgo. Hay más riesgos, el económico-financiero, no vamos a decir todas las medidas económicas, sí, apalancadas, política o no, financiera, que tenemos en la Argentina, porque todos los días nos levantamos con alguna novedad nueva y con eso, digamos, tenemos que trabajar. El climático, que acá sí nosotros lo ponemos, porque cuando hablamos de derivados climáticos específicamente va a ser otro factor que va a afectar mucho y se va a ir directo al precio, y una que a veces la ponemos o no, que es también el riesgo patrimonial de las compañías. Pero la conclusión es que tratemos de manejar lo que podemos manejar o lo que podemos tratar de reducir, morigerar, nunca eliminar, por favor, que es el tema del riesgo-precio. Ahora bien, estos mercados hay veces se los ha, digamos, vapuleado, sobre todo cuando se conocía, ¿no, José? Que el tema del dólar futuro, que es, voy a utilizar una palabra que siempre me dicen, trata de no utilizarla, Mariana, pero es lo que la gente usa, que le dicen que son mercados de timba. Y no son mercados de timba. Digamos, la timba se la dejamos al casino. Entonces son mercados en donde yo lo puedo utilizar como una inversión financiera, es decir, para especular, para querer ganar plata con un activo que de otra manera quizás en el mercado spot no lo podemos hacer, pero uno de los objetivos principales, y por lo cual casi todos cuando arrancamos explicando derivados, es el concepto de la cobertura. Cuando nosotros hablamos de cobertura es brindémosle un instrumento a ese molino agropecuario que tiene que comprar trigo y que no quiere que el precio se le dispare, a ese productor agropecuario que ha sembrado trigo, ¿sí? en junio de este año y que en enero lo tiene que levantar y que invirtió para ese trigo y no sabe cuánto, digamos, va a valer, para ese
exportador que necesita insumos para terminar algún producto acá internamente y tiene que pagar y girar hacia afuera dólares y no sabe en el momento cuando lo tenga que girar cuánto va a estar el tipo de cambio. O, Julián, tenés una deuda en dólares de acá a diciembre y tenés temor de que te vaya a disparar y vos decís, ¿lo podría pagar con mi dinero? ¿Tendré? Porque Julián no le va a ir a pedir, mamá, papá, dame el faltante porque el tipo de cambio se me fue, digamos, al diablo. Ese es el concepto de la cobertura. Trabajamos en un mercado y en otro mercado de futuro vamos a ir a buscar la herramienta, ¿sí?, para tratar de reducir ese riesgo. Y respecto a la inversión financiera es, bueno, vamos a mirar solo el mercado de futuro y vamos a apostar, y no está mal dicho que utilicemos esta palabra, a ver cómo podemos ganar plata con la variación de precio de distintos tipos de activos. Julián, si yo te preguntase a vos, yo lo hago así, ¿no?, como para interactivo, ¿vos podrías en el mercado spot o de contado físico, como le quieras llamar, comprarte 3 barriles de petróleo, guardarlos, esperar a que suba y después venderlo? Sí, sería poco convencional, pero tranquilamente podría hacerlo. Sí, pero no creo que No, logísticamente. no es fácil No, logísticamente, ¿Dónde exacto. lo guardo? Esa es la pregunta. Bueno, exactamente. pues yo conozco y no tiene espacio. Bien. José, vos te podrías comprar, 2 camiones de soja, que cada uno tiene 30 toneladas, y pararlo en el medio de Palermo o en Avenida Córdoba, donde está UCEMA, y decir, me guardo, ¿sí?, esperando que en una semana, como los granos tienen mucha volatilidad, y decir, lo vendo más adelante. Lamentablemente no. Ahora, Julián dijo que el petróleo sí. ¿Podrías hacerlo con el gas? ¿Podrías hacerlo con la energía? Yo digamos que no. Es decir, hay un montón de activos, digamos, de la economía, ¿sí?, que si quisiéramos poder invertir, que poder ganar plata, salvo que estuviésemos, a ver, una empresa petrolera quizás sí pueda usar la parte, digamos, de la inversión, es decir, la famosa, digamos, especulación. Lo mismo que lo podría hacer también un acopio, ¿no? No solo como cobertura, sino que especule. Pero cualquier otra persona, empresa que no fuese del sector, o una persona, digamos, humana, una persona física que quisiera invertir, salvo que lo haga en un fondo específico, lo tiene que hacer en un mercado de futuro. Entonces, la ventaja de los mercados de futuro, que listan una gran cantidad de activos subyacentes sería el activo por el cual nosotros vamos a ir a operar, con una diversidad muy grande, y nosotros ahí podíamos participar en un mercado de futuro tratando de jugarle a la suba o a la baja de precio, que de otra manera en el mercado de contado no lo podemos hacer. Todo porque estamos acostumbrados que en el mercado contado yo me puedo ir a comprar el dólar divisa, me lo guardo, espero y no hay ningún problema, y en el mercado futuro también quisiera hacer. Entonces ahí tendríamos que comparar un instrumento contra el otro. Pero hay otros activos que lamentablemente no lo podemos hacer, y se abre una ventana para que sí lo podamos hacer en el mercado. ¿Qué tenemos hoy actualmente para operar? Los mercados de futuro siempre dividen. Yo acá la división que hacemos nosotros es en financieros como gran paraguas y agropecuarios en otros. Pero en el mundo se dividen en acciones, índices de acciones, materias primas, energía, metales preciosos. Hay una división más grande y así se comparan los mercados de futuro en el volumen de esos contratos que se operan. Nosotros tenemos el dólar, ¿sí?, de la 3500A, que obviamente que tiene un tamaño de $1000 con una forma de liquidación efectivo. Significa que yo nunca me voy a ir a hacer del dólar en el mercado de futuro, siempre es por diferencia de precio. El índice de ROFEX 20, que es una cartera de acciones, que acá tampoco, al ser una cartera de acciones o como cualquier otro contrato que fuera de índice, cuando es una combinación tampoco me podría hacer, digamos, no es un tangible, ¿no?, del activo. El oro de COMEX, tenemos el yuan, la moneda china, el petróleo, 3 futuros sobre acciones, el de Galicia, el de Pampa y YPF, y tenemos títulos públicos. Si nos vamos a cuál sería el mayor volumen en operaciones que tiene Matua ROFEX, en estos instrumentos financieros, lejos se lo lleva el volumen del dólar, ¿sí?, de estadounidense, la 3500A.
Si nos vamos a los contratos de agro, tenemos la división entre soja, maíz y trigo, y dentro de cada uno de esos activos subyacentes hay distintos tipos de contratos, ¿sí? El soja cámara, que es el que hemos bautizado ahora, que era el viejo contrato de soja de Matva, la soja mini, el maíz mini y el trigo mini, que son contratos de 10 toneladas, ¿sí? Que también se liquidan por diferencia de precio. Son contratos que se hicieron chiquitos para que lo puedan utilizar más los financieros, que siempre cuando los financieros venían a Matva, ¿no? Cuando todavía no estábamos fusionados, decían, pero Mariana, si yo compro, vendo un contrato para jugarle a la suba o a la baja de una soja, un trigo y maíz, después voy a tener que entregar la mercadería. Mirá, existe un sistema de cancelación que llegado el vencimiento, si vos no te diste vuelta a la operación antes que cerrar la rueda, obviamente te van a aplicar de que entregues la mercadería, pero vos no estás obligado, entonces el concepto es salirte antes. De hecho, Chicago Board of Trade, que opera ahora en su fusión con Chicago Mercantile Exchange, operan de todas las partes del mundo y los contratos son con entrega, es decir, nadie se olvida, sabe esa reglamentación y se va unos días antes. Pero acá la gente le seguía teniendo temor, entonces se sacaron esos contratos de 10 toneladas, donde si, Julián, te quedaste dormido el último día del vencimiento, se te pasó el horario, quédate tranquilo que no vas a tener que aparecer con 10 toneladas de soja, ni vos, José, si te compraste trigo jugándole a la suba del mercado, vas a tener que recibir. Pero tenemos que reconocer que como el sector agropecuario es un sector pujante, es un sector, uno de los grandes motores, digamos, de la economía, y opera, obviamente, en Matva Rofex, justamente para reducir el riesgo de las variaciones de precio, y nunca tan bien dicho, reducir la volatilidad que han tenido los granos en el último tiempo, es decir, la campaña 2021, 21-22 y la 22-23 no sabemos qué va a pasar, pero llegamos a tener diferencias de días de subir $12, bajarte 15, entonces nunca también el tema de usar estos instrumentos, y muchos de los participantes les sirve el concepto de entregar o recibir la mercadería a través del término. Para que tengan una noción de todo el volumen que se opera, igualmente no se entrega más del 8 o el 9%. Es decir, algo que es papel, como es el contrato de futuro, ¿sí? Se podría llegar a materializar llegada la fecha de vencimiento y uno entregar a través del mercado y alguna empresa como un molino o una exportación recibir. Bien, ¿qué instrumentos tienen los mercados de futuros? Los mercados futuros tienen los futuros y las opciones. Hoy vamos simplemente a hablar un poquitito de los futuros para no extendernos tanto, pero los futuros son instrumentos que nos permiten fijar un precio hoy, ¿sí? Entonces yo ya hoy, mirando las posiciones que están listadas en Matva Rofex para el activo que yo quisiera, podría ser un dólar de diciembre, una soja mayo del año que viene, yo perfectamente hoy puedo ir a capturar, ¿sí? Un futuro, es decir, a venderme un futuro o a comprar un futuro, ¿sí? Para ser más previsible, si lo vemos desde el punto de vista de la cobertura, y significaría que yo ya hoy le estoy poniendo precio a mi activo y me desacoplo de las eventuales variaciones de precio. Por eso se dice que los futuros permiten anticipar y fijan precio. Las opciones, simplemente lo que vamos a decir es, también nos permiten anticipar a poner precios de venta o precios de compra, pero nos dan flexibilidad, ¿sí? Es decir, lo usamos cuando realmente lo necesitamos y cuando no lo necesitamos no lo usamos. Yo aproveché acá para poner, y esto va un poquitito en línea, en definitiva, al concepto de lo que sería la convergencia y a lo que el trabajo que viene haciendo Julián junto con José, no te quites el peso, José, del tema del trabajo, es decir, de tan predictivo. Ahora, cuando uno habla de ese tema de la predicción, lo que tenemos que tener presente es el concepto de la convergencia, es decir, parados anticipadamente uno tiene la evolución del precio del futuro y la evolución del precio del spot, y lo que decimos es, llegado el vencimiento, en este caso, por ejemplo, la evolución de soja mayo 2022, como el precio, la línea violeta es la posición en Matva Rofex y la línea verde era el precio, ¿sí? Uno tomaba un día determinado, por ejemplo, no sé, el 20 de septiembre, vamos a marcar por acá, le vamos a hacer una liñita, si fuera más o menos
por acá, uno tenía un precio disponible, es decir, lo que vale la mercadería en ese momento, si yo la tengo, y lo otro me está diciendo lo que va a valer para más adelante. Esa evolución de esos dos precios al vencimiento tiene que converger, es decir, se tienen que acercar. Después veremos qué tanto a la referencia que hacía José, ¿no? Que cuando uno estaba parado acá, el spot decía un valor y el futuro, ¿sí?, decía otro. En este caso, en la soja, es un precio de una tendencia, ¿sí?, alcista, ¿no? Entonces después cuando llegamos acá, bueno, vale lo que vale. Si un comprador de mercaderías no se cubrió, ¿sí?, bueno, quedó expuesto en que anticipadamente había visto un precio de una soja que le decía casi $300 y después terminó teniendo que pagar arriba de los 400. No es muy gracioso si una empresa avícola necesita comprar soja para parte de su alimento para pollos, que podría haber cerrado un precio en 300 y termina comprándolo arriba a 400, porque eso hay que transformarlo en otro producto y el costo, digamos, se dispara y no siempre es una cuestión de estar pasando los costos a los productos finales, o si no, es el gran error de la Argentina. Por eso la insistencia en el concepto de la cobertura. Si lo vemos desde el lado del dólar, la curva es un poquito, parece como media fea, ¿no? Lo que sería la línea violeta es el comportamiento del valor del futuro, también en la posición mayo del 2020, y el spot, obviamente, vemos que fue, digamos, creciendo, pero es el dólar oficial y obviamente nosotros tenemos un dólar, digamos, regulado, por lo cual se va produciendo una pequeña evaluación, pero ahí observamos sí, lo que pasa. En el concepto de la convergencia, si los productos no convergieran, no podríamos utilizarlo como concepto de cobertura. Por eso es que nosotros hacemos la explicación del tema de por qué tienen que converger los productos. Acá les muestro un poquitito cómo venimos con los... Perdón. Está como inquieta la... Cómo tenemos los futuros de dólar, ¿sí?, en la evolución del volumen, depende, ¿sí?, de los meses. Esto está cerrado a agosto, en las barras estas medio verde, medio turquesa, pero al 30 de septiembre ya llevamos 112 millones, ¿sí?, de contratos, para que ustedes vean que es un volumen más que, digamos, interesante en el volumen de dólar. Bien. Vamos a hacer un ejemplito de cobertura para que ustedes se lleven, los que han venido a la charla, para ver cuál es en definitiva el uso, y lo vamos a hacer desde el punto de vista agropecuario, en donde un productor agropecuario que está sembrando, ¿sí?, la soja, por ejemplo, se empieza, dependiendo de las zonas, octubre, noviembre, nos vamos a parar en noviembre, y empieza a tomar decisiones, observa el mercado de futuro y ve que la posición mayo de el año siguiente cotiza a $300. Entonces, ¿cuál es el riesgo del productor? Es que pueda llegar a haber una eventual baja o que los precios vayan a bajar para la nueva campaña, ¿sí? Entonces, la cobertura sería una venta de soja futuro, es decir, con el concepto de vender, hacer una cobertura de venta, me desacoplaría de las eventuales bajas de precio y podría, si el mercado llega a bajar, vender más arriba de lo que termina el mercado. Por supuesto, el ejemplo no va a ser el mejor de cómo terminó en realidad la campaña que yo puse, pero lo que hay que entender acá es por qué nosotros insistimos en el concepto de la cobertura. Bueno, en noviembre el mercado valía 300, el productor le pide vía un agente. Para poder operar el mercado futuro siempre necesitamos un agente, que son las personas que están autorizadas para poder operar, y nos consigue vender a $298. Entonces yo me quedo vendido en un mercado de futuro a 298 y me ocupo, ¿sí?, de cómo va evolucionando, en este caso, el productor, ¿sí?, de su cultivo, y va mirando, ¿no?, cómo va evolucionando el precio. Los contratos así como los de dólar son de 1000 el tamaño, en el caso de los contratos de futuro son de 100 toneladas, entonces lo que le significa a él que a lo que él estima levantar, vamos a ponerle que haya hecho 2 contratos, a 200 toneladas le puso el precio de 2,98. Este precio de 2,98, ¿sí?, que él vende y que ya sabe que parte de su soja va a valer eso, lo importante es
que lo haya si comparado con los costos en los cuales él está invirtiendo. Porque si no, uno no sabría decir, con $298 para 200 toneladas, que es parte de lo que yo voy a levantar, estoy cubriendo parte de mis costos en principio variables. Bien, primer escenario es que el mercado pueda bajar, ¿sí? Que hayamos llegado a mayo y el mercado haya bajado a $220. Bueno, alguien que vino vendido a 298, cancelamos acá por la operación contraria a 220 y se gana $78. Obviamente $78 multiplicado por las 200 toneladas. Esos $78, ¿qué hacemos? No los guardamos ni decimos, ay, qué lindo, ganamos en el mercado futuro. Sí, ganaste en el mercado futuro, pero tu activo vale $220. Esto es si fuera un ejemplo de cobertura perfecta, digamos, en la convergencia. El productor va a vender en el físico a un acopio, a un vecino, a la exportación. Ellos están en condiciones de pagarle más cercano a los 220, le suma los $78 acreditados por Matbarrofex vía su agente y su precio final de venta termina en 298. Es decir, la soja que él no cubrió, si la tuviese que vender, la tiene que vender a 220 y no es lo mismo tener soja en un mercado que vale 220, una parte vendía a 298 y otra a 220. Le dejo a ustedes en su cabecita decir, digamos, si se cubrió poquito y dejó mucho abierto y lo más probable es que no le vaya tan bien, ¿no? Si por el contrario el mercado sube y se va a $340, bueno, nosotros venimos vendidos a 298, eso no cambia, nos compramos a 340, perdemos $42 en el mercado de futuro, pero en el físico recuperamos, ¿sí?, los $42, es decir, es una recuperación financiera, porque nosotros vendemos el activo más cercano a 340. Conclusión, cuando uno vende futuro, por eso utilizamos el concepto me fijo y me desacoplo de las eventuales variaciones de precio, termina en una suba, en una baja, vendiendo a 298. Muchas veces la gente dice acá, bueno, dice, pero cuando yo utilicé para cubrirme un futuro y me vendí anticipadamente, al final terminé perdiendo. Eso es un error garrafal, decir que cuando el mercado sube uno perdió, porque lo que tenemos que saber es que el instrumento te da un precio fijo. Esos 298, lo veo a Julián que baja la cabeza, cuánto insistimos los profesores, es decir, lo que se deja de ganar. Algunos dicen, perdí de ganar. No, perder o ganar no las puedes poner en la misma frase. Es, en todo caso, perdí la oportunidad de haber vendido más alto, pero porque en todo caso tendrías que haber utilizado un instrumento, y ahí es donde podrían aparecer las opciones. Por eso, en realidad, una verdadera cartera, digamos, de cobertura es combinar futuros, opciones y forwards, que es otro instrumento de los derivados que en agro en Argentina se utiliza un montón, que no lo vamos a comentar acá, pero también se utiliza, es diversificar los instrumentos. Pero lo que hay que tener presente y nunca castigarse con esto, no decir, ay, mira todo lo que subió y estoy perdiendo, es a vos. En noviembre te cerraba el 298 y también, aunque haya llegado a 340, te sigue cerrando, porque lo que vos tenías que cubrir, ya hiciste el cálculo. Entonces, no se castiguen ni se sientan mal, porque más hay algo. Parados hoy nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Si supiéramos, si fuéramos una brujita como la bola de cristal, bueno, estaríamos todos contentos, pero no, no lo sabemos. Por lo cual el consejo es, no me cubro, sino utilizar todos aquellos instrumentos que me permitan fijar precios y quizás precios flexibles, ¿no? Precios mínimos, precios máximos. Ahora, yo no puse un ejemplo, pero si en vez de ser el productor que se estaba poniendo, ¿sí?, la venta de futuro de soja mayo, porque para que ese productor se haya podido quedar vendido se queda alguien comprado, quizás el comprado es un especulador o puede ser un coberturista, una empresa de alimento balanceado que hace con soja. Menos mal que se cubrió porque el mercado terminó arriba de los $340, entonces su insumo lo terminó comprando a 298. ¿Sí? O Julián que dijo, le juego a la suba de la soja y entonces terminó ganando plata. Lo que pasa que si Julián le juega la suba de la soja, él sí asume un riesgo y Julián, si el precio no te sube, vos agarrás y sí te vas antes, no vas a esperar a que siga bajando y estás perdiendo plata. Esa es la gran diferencia de un coberturista. Y ya como para ir finalizando, para hacer, porque esto es, digamos, contarle un poquito, yo traje un ejemplo, ¿sí? Todos son reales, pero este es de ahora, porque si ven la fecha, para
con la volatilidad que tienen los granos y sumar más gente, ¿sí?, a que quiera, desde el punto de vista más financiero, a invertir en commodities agropecuarios, lo que se podría haber ganado en más o menos casi menos de un mes. Así que, Julián, te invito a que después mires con mayor atención quizás los granos, como el 5 del 7, perdón, de este año, una persona física podría haber comprado un futuro de soja noviembre 2022 a 375, ¿sí?, dólares por tonelada. Acá vamos a agregar algo que también se le pide al coberturista, pero generalmente no lo mencionamos cuando uno hace un ejemplo, pero sí se va a exigir, que es la pregunta del millón: ¿con cuánta plata tengo que entrar en este mercado? Porque si yo tengo un contrato de dólar o tengo un contrato de oro y yo la soja no me la van a pedir, toda la plata no la voy a poner, algo me va a exigir el mercado para poder garantizar. Y es lo que se llaman los márgenes. Entonces, acá, por cada 100 toneladas de soja, hoy, en 2022, tenemos que desembolsar $2.000 como margen, que es un dinero que me lo van a pedir hoy cuando haga la operación, y cuando cancele la operación el mercado me lo va a devolver. Y no necesariamente tiene que ser en dinero, sino que puede ser también en instrumentos financieros. Por lo cual, aquella persona que dice, uy, yo por un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses voy a tener inmovilizada esta plata que creo que no me rinde nada, no. Sean inteligentes, utilicen todos los distintos instrumentos que McGraw-Rofex acepta para poder utilizar como margen. Lo que siempre tienen que ser son $2.000 en este caso para la soja, ¿sí? Así no sienten que ese dinero, que es una cuestión de costo-oportunidad, que está ahí garantizando, en este caso, una estrategia alcista de inversión para la soja. Si yo utilizo instrumentos de renta fija o de renta, digamos, variable, que son los aceptados, me va a seguir generando ganancia, pero lo que hay que ver es cuál fue el objetivo por el cual yo entré al mercado, y estoy jugando a la suba de la soja. El valor nocional de este contrato es, si vale la soja $375, es de 37.500, porque es importante, porque ni al que está comprado va a tener que poner esa plata, ni al que está vendido va a tener que poner las 100 toneladas, digamos, de soja. Pero acá es donde aparece el apalancamiento financiero. Yo voy a garantizar 37.500 con $2.000. Cuando nosotros decimos esto, siempre muchos dicen, qué interesante, dice, estos instrumentos. Ojo que son, vistos desde el lado de la inversión, instrumentos de riesgo. No es para que no lo hagan, sino para que sepan que yo voy a invertir a jugarle a la suba, y si el mercado no sube, gente, no gano. Y una de las cosas importantes que tenemos que saber en mercados de futuro es que yo tengo principio y fin. Si yo le estoy jugando, en este caso, a la posición noviembre, en ese periodo que yo entré, ¿sí?, o pasado mañana o más adelante que suba, o si quiero puedo esperar, digamos, hasta noviembre, pero realmente que suba. Si no subió, yo perdí. Es decir, pasado de noviembre no me puedo seguir quedando vendido. En noviembre se acaba el cuento. Cuando uno es un especulador, en realidad, o inversor, lo que hace es, apenas, en este caso, una suba, haya subido el mercado y yo considero que esa ganancia es razonable, ¿qué hacemos, Julián? Liquidamos, nos vamos y después volvemos a entrar, si quiero, sobre esa misma posición de noviembre, y no como algunos muy golosos insisten y después se les da vuelta el mercado, porque hoy puedo estar ganando y mañana puedo estar perdiendo. En este caso del ejemplo, ¿sí?, a los 20 días más o menos, el mercado ya estaba en los $394, es decir, fue subiendo y bajando, y ya esta persona dijo, mira, a ver, yo venía comprado 375, ahora ya estoy arriba de los 390 y algo, decide irse, es decir, cancelar la posición, se vende, levanta el teléfono, le dice a la gente, vendeme, y se gana, ¿sí?, bruto, $19 por tonelada. Hicimos un solo contrato, son 1.900, y obviamente que le vamos a calcular ahora cuál es el rendimiento efectivo que tuvo, ¿sí?, esta estrategia de inversión. Cuando colocamos una garantía de $2.000, ¿sí?, y terminamos ganando bruto 1.900, los $2.000 nos van a devolver. Insisto, sean bichos, aunque la palabra no sea muy académico, en qué instrumentos colocan para utilizar para el margen.
Después el mercado nos va a cobrar una tasa de registro o derechos de arancel y clearing, lo van a ver con distintos nombres. En este caso es el 0,05% del valor total del contrato, es decir, 0,05% de los 37.500, que son los 18,75, y después de 39.400 son los 19,7, para que ustedes vean el cálculo que yo ya lo puse ahí. En total me cobró el mercado 38,50. Restado los 1.900, me queda una ganancia de 1.861,50. Lo único que nos falta acá descontar, que generalmente nosotros no lo ponemos, es la comisión de la gente, porque eso es un arreglo entre la gente y el comitente, es decir, el comitente es a lo que nosotros llamamos el cliente de la gente, o lo que se llama cartera de terceros, que va a ser un poquito más generalmente lo que cobra la tasa de registro del mercado, pero también va a depender qué tipo de operaciones ustedes hacen con ese agente, porque si los conoce hace mucho puede haber, y ahora los agentes compiten bastante, entonces van teniendo distintos tipos de tasas, digamos, de registro o fee que le cobren ellos, pero es lo único que faltaría. Después no hay absolutamente nada más que tenga el mercado, y si nosotros vemos el rendimiento efectivo acá, nos da arriba del 93%. Por lo cual alguien diría, esto es en menos de un mes, así que alguno diría, qué interesante, ¿sí?, lo que me podría llegar, digamos, a ganar. Si hubiera seguido abierto, porque fíjense que es noviembre del 2022, no llegamos todavía al vencimiento, así que la operación es bien nuevita. En algún momento sí, el consejo que yo siempre les digo es, tengan una buena cintura financiera, ¿sí? Si yo ya estoy viendo que ya me estoy acercando al vencimiento y el mercado no sube, váyanse, porque la verdad que ahí sí están, digamos, perdiendo plata, y hay que tener, digamos, esa espalda financiera para afrontar. Y bueno, y si ya, digamos, han ganado, hagan el cálculo si consideran que es una ganancia razonable, ¿sí? Y se van. Pero muchos no son, Julián, como conocemos, tan racional, y como digo yo, son golosos, y siguen, y después se les da vuelta el mercado. Así que bien, ahí hemos hecho los dos ejemplitos de lo que sería lo que se puede utilizar en el mercado futuro como cobertura y como inversión. Obviamente esos son los dos grandes usos. El tercer uso es el del arbitraje, también del mercado de futuro, y lo que nosotros siempre decimos es que el objetivo de cuando uno va a usar un mercado futuro es tener bien en claro quién soy yo. Si yo tengo que ir a asesorar a empresas agropecuarias, el uso va a ser de cobertura. Si yo me trae Julián, un cliente que me dice, mira, Mariana, quiere conocer un poquitito, viene operando, digamos, dólar, pero sabe que los granos están muy volátiles y quiere empezar a invertir, porque no lo quiere hacer en Chicago por todas las cosas que hay que hacer, pero ya afuera operaba petróleo y quiere operar acá, bueno, lo que le vamos a decir es, mira, para invertir hay que conocer un poco los fundamentals, ¿sí? Es decir, las variables de la oferta y la demanda que hacen al comportamiento de los precios, ¿sí? ¿Qué pasa? En el caso del dólar, nosotros prendemos la radio de la mañana y todo el mundo habla del dólar y está lleno de analistas. Si queremos ir a invertir en activos que por ahí no conocemos tantos, hagámonos un poquitito de información, ya sea de fundamentals o de technicals, cualquiera de las dos tendencias que más les guste, ¿sí? Algunos utilizan los dos, otros van, pero hay un montón de analistas para no entrar ciego. Nunca hay que entrar cuando uno va a invertir en un mercado de futuro o especular ciego y no saber qué variable puede hacer moverte, ¿sí?, ese precio, porque se puede perder, y se puede perder mucho, ¿sí? Y también se puede, digamos, ganar mucho, y a veces son instrumentos que generan una ganancia mucho más interesante que otros, pero tienen su riesgo. ¿Qué es lo que nos va a pedir el mercado? En definitiva, como costo, la tasa de registro del mercado y la comisión del corredor. Eso se pierde, dependiendo del activo que utilicemos, va a ser lo que vamos a tener que pagar. Los depósitos de margen, es decir, instrumentos financieros líquidos, hay un montón, que sería en el caso de los futuros, y después vamos a tener que tener la espalda financiera en las diferencias diarias, ¿sí? Las diferencias diarias, gente, no es nada más ni nada menos que lo que nosotros ganamos o perdemos. En el ejemplito de acá, esos $19, cuando
la persona estaba operando y se había comprado, ¿sí? Acá yo hice las puntas entre 3.75 y 3.94, pero en realidad él arrancó comprado en 3.75 y ese día hay que ver cómo cerró el mercado, el precio que tenemos que mirar es el precio del ajuste, y todos los días el mercado va ajustando y va viendo cuánto la gente va ganando o va perdiendo. Para eso hay que tener espalda financiera, y eso es lo que se llaman las famosas diferencias diarias. Por eso muchas veces hay gente que dice, erróneamente dice, el mercado futuro es caro. No, el mercado futuro lo que implica es espalda financiera. En ese concepto, uy, lo que estoy perdiendo plata es la espalda financiera, pero hoy quizás estás perdiendo y mañana se te puede dar vuelta. Por eso hay que tener muy en claro cuál es el uso que yo le voy a dar al mercado, ¿sí? Y con esto, si después te doy el espacio a vos, Julián, si querés agregar algo, comentar algo, preguntar algo, y si no, le dejamos a la gente y continuamos para ver qué nos dice el dólar futuro del tema de la predicción. Bien. A ver. ¿Te parece que lo manejamos más de esa forma de avanzamos y después damos un margen para preguntas? Sí, me parece que sí. Si querés agregar, sí. Excelente, excelente. Voy a tomar un poco la lanza de donde vos dejaste. Me gustó la presentación y la introducción respecto a, bueno, algunas, voy a poner así, espera un segundito, como ahí, ¿se ve bien, Mariana? ¿Me das un Sí, feedback? Siempre tengo ponelo como presentación. Te A falta ver, que sí, abajo. Eso. ahí se ve, ok, Ahí está, perfecto. perfecto. Genial, genial. Bien, en ese sentido, con José estamos en un working paper sobre la gran pregunta del predictor del spot en los futuros, en el precio de los futuros, en donde uno tiene, digamos, siempre es esa pregunta, y bien lo dijiste vos, Mariana, muchas veces tiende a leer de los mercados de futuros en las noticias como una suerte de lo que están esperando del valor futuro del dólar. Bien, y muchas veces uno toma esa información como dada y no se pregunta, ok, ¿de dónde surge y qué está pasando en el mercado de futuros, en este caso de dólar? ¿Y qué nos está diciendo, nos está dejando de decir? Bien, este working paper, hoy en día, les soy honesto, es más preguntas que respuestas por ahora. No sé si llegaremos a respuestas concluyentes desde el punto de vista de uno va construyendo sobre ciertos modelos teóricos para poder encontrar cuantificar esa prima de riesgo que entendería, pero vamos un poco a algunos números que me gusta, más que números, unas fórmulas para entender dónde estamos parados. Esto. Ahí estamos. Perfecto. En primer lugar, la pregunta de la ecuación de pricing teórica para el futuro, ¿de dónde viene o cómo está constituida? Uno tiene que hacerse esa primera pregunta para entender qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Esta primera ecuación de pricing teórica es, o nos plantea de que lo que vemos con un precio futuro no es más ni menos que un arbitraje de tasas de interés. Bien, es el precio spot. Después el tema de si lo capitalizamos las tasas en forma continua o en forma periódica, no va a cambiar el resultado en términos de la intuición detrás. Al final del día, ¿qué pasa? Nosotros podemos empezar en pesos o podemos empezar en dólares y técnicamente tenemos las alternativas de colocar dinero digamos, a una tasa de interés, colocar los pesos a la tasa en pesos o colocar los dólares a la tasa en dólares, acarrearlos a futuro y compararlos contra la otra alternativa. Uno puede llegar a dólares futuros haciendo una colocación en dólares directos o transformándolo a pesos, colocándolo en pesos y volviendo a transformar en el futuro hacia dólares, en donde este instrumento nos da certidumbre, el futuro de dólar nos daría certidumbre respecto a el tipo de cambio, el cual vamos a estar haciendo esa transformación. Bien, esto después, ¿contra qué choca en la práctica? Choca contra la noción de
mercados incompletos. Le quise poner una definición por ahí más del lado de la economía, no arbitrables, en el sentido de Argentina tiene, depende del momento del tiempo en el cual uno vea, tiene restricciones a la libre movilidad de capitales. Uno no puede convertir técnicamente de forma libre pesos a dólares. ¿Por qué razón? Bueno, existe un cepo y tenemos un tipo de cambio oficial y tipos de cambio, llamémoslo, paralelos, el contado con liquidación, el dólar MEP, incluso podemos verlo desde la informalidad en el dólar blue. Todos ellos siguen cierto patrón, cierto sendero diferencial. ¿Qué pasa con eso? Rompe un poco la ecuación de pricing para el futuro del dólar, que desde un punto de vista especulativo sigue teniendo valor, desde un punto de vista coberturista para algunos participantes del mercado también sigue teniendo valor, en tanto y en cuanto el spot de referencia sigue siendo un valor al cual cierta parte del mercado, en la que juega, entre comillas, este juego de manera de cobertura, pueda seguir accediendo, pero la realidad es que va a estar rompiendo un poco la ecuación de pricing. Y acá nos empezamos a hacer ciertas preguntas. Bueno, la primera era con respecto a esto que me mencionaba de la cuestión que a veces leemos sobre lo que espera el mercado que pase a futuro con el dólar. Bien, y la pregunta es, ok, ¿es el futuro el valor esperado del spot a finish? El futuro no es ni más ni menos que lo que vemos arriba, ¿bien? Esta ecuación de pricing. El diferencial de tasas por el spot. En cambio, el valor esperado futuro es un valor actual más una prima de riesgo, lo que se conoce como risk premium, extendido en el tiempo, que no necesariamente va a ser ese risk premium, lo marco acá abajo, va a ser idéntico, esto que vemos acá, a este diferencial de tasas. La teoría nos dice que en activos o en instrumentos riesgosos, sistemáticamente deberíamos tener una sobreestimación de lo que es el valor esperado con respecto a el valor futuro. Y ahí es donde empezamos a hacernos ciertas preguntas. Bueno, pensando en un mundo en el cual hay total libertad de movilidad de capitales, ese no debería ser el caso para lo que son los futuros de tipo de cambio, porque al final del día siempre es arbitrable y siempre tendría que haber una relación entre el futuro o el pricing del futuro y el valor esperado. Pero ¿qué pasa en Argentina? Pasa un poco a la inversa. Lo mostró Mariana en uno de los gráficos que veíamos el spot deslizándose lentamente y sin volatilidad y el futuro de tipo de cambio arriba y convergiéndose a un valor determinado. Uno tiene una suerte de drenaje natural y constante del tipo de cambio futuro versus el tipo de cambio spot, lo cual tiende a hacer esta relación la mayor parte del tiempo de esta forma. Bien, menor o igual, o lo pongo, vamos a ser más prolijos, lo pongo con un texto. A ver. Ahí. Bueno, la ley de Murphy. Quiero hacer el menor o igual, pero no me sale, lo voy a dibujar de nuevo. El teclado con demasiadas versiones, en inglés, en castellano. Está, menor o igual. Esto es lo que pasa en términos empíricos. Tenemos siempre una sobreestimación del futuro con respecto a, más que el valor esperado, el valor realizado del tipo de cambio. ¿Bien? Ahí, ¿qué pasa? Y permítanme avanzar un poquito. Sabía. Volvemos a la cuestión del contexto. ¿Bien? El contexto lo podemos observar en distintos tipos de cambio, los paralelos, sea el paralelo versus el oficial, y también la dinámica de inflación, y acá faltaría la dinámica de tasas de interés. Argentina, por lo menos para lo que es nuestro working papers, nos estamos encontrando con situaciones en las cuales uno generalmente piensa o tiende a pensar en términos de regímenes. Avanzo una más para mostrar esta cuestión, en donde los regímenes están bastante diferenciados. ¿Qué nos pasa en Argentina? ¿Qué nos está pasando en términos de working paper?
los regímenes tanto de depreciación del tipo de cambio como de niveles de tasa de inflación, no hay, o es difícil clasificarlos en términos de regímenes altos y regímenes bajos en términos absolutos. Por ahí sí en términos relativos. ¿Qué está pasando? Uno puede decir un régimen bajo de inflación ahora es 2% mensual, un régimen alto es el que estamos sufriendo en estos últimos tiempos de 6-7% mensual. Cuando nos ponemos a pensar en términos relativos a lo que es el mundo, más allá de que en este último año y medio estamos sufriendo a nivel global inflación más alta, son niveles altísimos. Hablar de un régimen bajo de inflación 2% por mes. Es no quiero decir una locura, a ver, es lo que es, punto y aparte, pero son niveles altos de inflación, ¿bien? Y después hay otros condicionantes, como por ejemplo la aparición de una brecha cambiaria, la desaparición de la misma. Operamos, y esto Mariana puede decirlo mejor que yo, desde el 2003 hasta el 2011 con una condición sin cepo. A partir de ahí hubo una situación de brecha cambiaria con cepo, digamos, una brecha cambiaria relevante, y la aparición del cepo entre el 2011 y fines del 2015, después se volvió a sacar ese cepo y se operó sin cepo durante casi 4 años, se volvió a instaurar. Tenemos esa situación de régimen cambiario que un poco las primeras cuestiones que empezamos a ver es cuál es el nivel de sobreestimación. Y después vamos a ir a una parte de las preguntas que todavía estamos trabajando empíricamente como para intentar encontrarle un pricing a la cuestión, un valor numérico a lo que estamos viendo, las preguntas que uno se puede hacer naturalmente con respecto a esta cuestión de la sobreestimación o la subestimación sistemática del futuro respecto al spot, un plazo vista para adelante. Encontramos una situación en la cual después la interpretación es totalmente subjetiva. El sobreestimación promedio directa de lo que es un futuro a 30 días versus el tipo de cambio spot está en que el tipo de cambio spot termina siendo menor al futuro en un rango directo de 0,70%, digamos, sería mensual, lo estamos viendo de la misma forma. Si lo anualizásemos sería casi 10 puntos porcentuales con un desvío estándar de 3,5%. Contra, esto es lo interesante, una situación en cepo en donde en el cepo termina siendo una situación de mayor sobreestimación del tipo de cambio futuro respecto al spot. Y acá vamos a los argumentos, ¿bien? Y con menos volatilidad. Los argumentos de esto, uno podría decirlos en términos, digamos, en distintas vertientes. La vertiente que estamos estudiando con José es una situación en la cual entendemos lo siguiente. Decimos, bueno, ¿qué pasa? Uno, ¿por qué demanda instrumentos de cobertura en tanto y en cuanto no sea un arbitrador? ¿Bien? No esté haciendo un negocio puro y exclusivamente de arbitraje, con lo cual tomó las coberturas, digamos, tomando las posiciones determinadas como para sacarse de encima el riesgo. Desde un punto de vista de los coberturistas o desde un punto de vista de los especuladores, los dos entran al mercado, algunos con el incentivo, otros con el miedo de un salto cambiario. En esa situación, el salto cambiario, uno lo esperaría más probable desde un punto de vista de la cuantía en una situación con cepo que en una situación sin cepo, ¿bien? Pensándolo en una situación sin cepo de que haya más un deslizamiento a un salto pensado en términos discretos. ¿Eso qué hace? Eso hace, perdón, permítame reformularlo, ¿qué nos hace pensar o sospechar? De que el mercado opera de una manera determinada en la cual la prima de riesgo que le pone a esa suerte de evento de cola, el tail risk, es menor en una situación sin cepo que en una situación con cepo. Que también lo vamos viendo desde el lado de, y vuelvo un poquito acá a las variables, vemos lo que es el nivel de deslizamiento oficial, ¿bien? Lo tenemos en ritmo mensual, ahora está más alto, agarré un gráfico un poquito más desactualizado, esto está a un nivel todavía un poquito más alto, el nivel de depreciación mensual, pero ¿qué pasa? Tenemos ritmos de depreciación que cuando los comparamos contra la inflación están por debajo, ¿bien? Y vemos brechas contra los paralelos que, si bien espasmódicas,
tienden a acomodarse en niveles cada vez más altos. Es como una suerte de juego, digamos, de círculo vicioso. Tenés niveles más altos de inflación, tenés brechas respecto a lo que sería inflación versus, o incluso tasa de interés versus nivel de depreciación del tipo de cambio oficial, y eso es un reinforcement a lo que es el nivel promedio del cepo, que hace pensar a los participantes de mercados que va a haber un salto más alto, ¿bien? O va a haber un salto discreto más fuerte. El problema es que mientras que no se da, tenemos esta situación en la cual los participantes pricean de poner un risk premium más allá de la ecuación natural o del arbitraje natural que surgiría de los tipos de cambio, o de las tasas de interés, mejor dicho, tienden a tener un nivel mayor de cobertura, ¿bien? Entonces, eso, mientras que no se dé el salto, tenés este drenaje más fuerte en términos mensuales o en términos anualizados respecto a el spot final al cual converge. Y ahí es donde empiezan las preguntas, viene nuestro working paper y las vertientes de lo que estamos trabajando. Una, un poco lo discuto, como dije antes, es más una cosa que todavía está en el horno, en la cocina, amasándose, que algo en términos resultadistas, pero son ciertas preguntas sobre las cuales estamos digamos, tratando de tipificar. Una de ellas es cómo evoluciona a lo largo del tiempo, entendido desde el punto de que uno tiene futuros a un mes vista, 2 meses vista, 3 meses vista. En verdad son fechas fijas, pero uno podría pensarlo como construcción de un sintético de Rowling a un mes vista, 2 meses vista, 3 meses vista, y así sucesivamente. Y tipificar lo que es el nivel de subestimación o sobreestimación a cada uno de los plazos. Es la term structure, la estructura, digamos, lo dibujo, si me permiten un poquito, pongo un dibujito acá, a ver. La estructura a lo largo del tiempo de esta prima, sabemos la Z, y el tiempo lo vemos en valor absoluto para pensarlo. Voy a poner Z absoluto para después no condicionarlo al tiempo. Es constante, voy a ponerle de otro color, rojo. Es constante a lo largo del tiempo, o tiene una curvatura en la cual a medida que se va extendiendo el tiempo tiende a sobreestimarlo. Hay factores exógenos macroeconómicos que condicionen el term structure de esta sobreestimación sistemática. Bueno, sobre eso es una de las vertientes que estamos trabajando. Después el otro de los puntos, preguntas es, un poco mencioné la cuestión de, vemos efectivamente que hay una suerte de premio o de tail risk que uno está pagando del lado long, que está cobrando del lado short. Del lado short, como bien dijo Mariana, de esta cuestión de no irse a tiempo, si uno lo verá en el mercado y lo sufrirá, incluso en carne propia, muchas veces el que ofrece esta cobertura de tail risk tiene esta situación de va devengando al 1%, va devengando al 1%, y después de repente un día se dio el salto devaluatorio y perdió todo lo que devengó en un cortísimo plazo. Es el mismo riesgo que el carry trade cuando uno está haciendo el juego de colocar tasa en pesos y en verdad su benchmark es dólares. Después, por otro lado, hay ciertas situaciones que empezamos a considerar estos últimos meses, que estamos revisando para atrás, que es la presión de arbitrajes ante aparición de sintéticos. ¿Qué pasa? Hoy en día, y esto, Mariana, entiendo, me lo podés reafirmar, hay alternativas en las cuales el futuro se vuelve un instrumento para generar una colocación en peso sintética. ¿Por qué razón? Porque uno puede, por ejemplo, ahora hay vencimientos a noviembre, puede operar un futuro de dólar a noviembre y puede operar un instrumento dólar link que también paga por depreciación oficial, un bono dólar link a noviembre, ¿bien? Que incluso están hechos a medida de la noción de la generación del sintético, porque vencen hasta el mismo día, no tiene riesgo de descalzo, basis risk. En ese caso, esta clase de instrumentos en donde comprando un bono dólar link, vendiendo el futuro de tipo de cambio, transformamos una posición de riesgo tipo de cambio a una posición de colocación en pesos. ¿Hay otros riesgos? Sí, hay otros riesgos. Tenemos riesgo de emisor. Pero después uno puede decir, bueno, lo desconozco a dicho riesgo. La realidad es que esa clase de situaciones genera una presión hacia
un menor premium a horizonte vista. Bueno, ¿es eso algo que impacta o no impacta estadísticamente en lo que es la sobreestimación del futuro? No, no quiero hablar de sobreestimación. Si bien empíricamente vemos una sobreestimación, podemos hablar una diferencia del futuro con respecto a la convergencia del spot. Otro de los puntos que es importante, ¿cómo uno genera un rolling future? Porque si no, la realidad es que puntos de observación tenemos solamente los vencimientos y 30 días o hablemos de 20, 21 días hábiles para atrás para generar la observación de decir la respuesta de sobreestimó o subestimó. Nosotros, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando con una noción de un rolling future que es un futuro con un tenor constante. Esto es un mes vista. El problema es, tenemos hoy futuros que vencen a fin de octubre, futuros que vencen a fin de noviembre. No tenemos un futuro constante a 30 días, que por ahí puede ser, Mariana, una idea interesante como producto para el ROFEX. La idea de un futuro rolling, ¿cómo uno la construye? Uno lo termina construyendo con alguna suerte de interpolación. ¿Dónde está el problema de esas interpolaciones en términos de la liquidez de los instrumentos? Es más relevante por ahí la liquidez en el primer futuro, no, por ahí no, es mucho más relevante la liquidez en el primer futuro que en el segundo futuro. Ni que hablar de la parte larga para lo que mencionábamos en la slide anterior de, querer tipificar la term structure a lo largo del tiempo. ¿Cuánto lo que estamos viendo por ahí es un problema de liquidez en términos de los futuros más largos, en el pricing y la liquidez en los futuros más largos, versus lo que uno puede ver en el corto que tiene mucha más liquidez? Pero esto es algo, siendo persona de los mercados, que digo, es algo extendido a cualquier mercado. Uno va a competencias del ROFEX en el exterior. El CBOE mira el CME mira la curva de futuros y los más largos generalmente tienen mucha menos open interest, tienen mucho menos volumen y liquidez que la parte corta. El price discovery hacia adelante es más difuso a medida que nos alejamos. El otro punto es esta cuestión de regímenes monetarios y regímenes de brecha, regímenes de cepo, que explican el risk premium específico. Como vimos antes, hay un risk premium mayor, hay una prima mayor en situaciones con cepo versus situaciones sin cepo. La gran pregunta es, ¿termina justificándose intertemporalmente? Bueno, ahí el problema del testeo es que es un testeo doble, es un testeo de si vamos a jugar el juego desde el lado de ser los que buscamos especular estando short en los futuros sistemáticamente, la pregunta es si la brecha es, o mejor dicho, si el risk premium es mayor en situaciones, o yo lo llamo risk premium a esa diferencia entre el spot y el futuro, es mayor en situaciones de brecha. También el tema es, uno puede mitigar cualquier salto específico en el tipo de cambio oficial, en sí lo puede extender en el tiempo. El tema es, si se da un salto y después perdemos la brecha, nuestro risk premium va a ser mucho menor y el tiempo de recupero ante ese evento de salto va a ser muchísimo más largo, nos puede arruinar las estrategias de trading de ese estilo. Y después el otro punto que no es menor es las tasas sobre las cuales estamos arbitrando, mejor dicho, estamos construyendo el precio de arbitraje, el precio teórico. Bien, en Argentina el problema es, muchas veces nos quedamos sin tasa de referencia, especialmente del lado del dólar. Tenemos distintas alternativas con tasas de caución, es una cosa, con tasas de la curva soberano, como una definición muy, entre comillas, de risk free, es otra cosa. Había momentos en los cuales era relevante y era una referencia. Hoy en día, con la estructura de tasas que tenemos, deja de ser referencia. Y lo mismo para el lado de afuera, tomar la curva de treasuries como referencia, cuando después tenemos esta cuestión de que muchos de los participantes no podrían hacer el arbitraje natural, también es un signo de interrogación con respecto a cuál es la tasa correcta para meter en la licuadora de pricing. ¿Bien? Ese es un poco el estado de situación hasta ahora. Hay algunas otras cuestiones numéricas, pero me parecería poco responsable de mi parte avanzar sobre ellas, porque todavía no tenemos conclusiones estadísticas que me sientan, por lo menos
hablo de mi parte, porque no está José presente, que sientan cómodos desde un punto de vista de decir, ok, estamos ante una situación determinada. Creo que acá puse lo más fuerte es, vemos dos regímenes, uno con cepo y otro sin cepo, los dos tenemos una sobreestimación del futuro contra el tipo de cambio spot final, pero después esta cuestión de hacer un análisis más de tail risk es hacia donde estamos yendo, nos parece de que se van a encontrar ciertas cosas interesantes. Entiendo yo que van a ser más descriptivas que tradeables, ¿bien? Hay veces que uno ve cosas, pero no necesariamente va a poder arbitrarlas por el hecho de conocer que están. Va a entender de que se tiene que manejar con cierto nivel de prudencia, o incluso, dependiendo del punto, dice, bueno, cómo uno trunca sus portafolios. Mariana había hecho algunos ejemplos o había hecho menciones a esta situación de cómo proceder en determinadas situaciones. Bueno, uno entiende de que hay veces de que este tipo de métricas es como el nivel del cepo o el tipo de cambio real, pensando en el nivel del cepo, no, perdón, de la brecha, o el nivel del tipo de cambio real como un indicador para ver si tenemos que estar más posicionados. Lo pienso como una equivalencia, digo, en dólares o en pesos. Uno no es que dice de manera concluyente, ok, la brecha es 100%, tengo que estar long pesos, short dólar implícitamente, o la brecha es del 50% y tengo que estar long dólar, short pesos. Ojalá fuese tan fácil como eso, no funciona de esa manera, hay que tener un poco más hay que tener un poquito más de cuidado, pero bueno, sirve para tildarse. Acá lo mismo, cuando uno ve que la sobreestimación está en ciertos niveles, puede sentirse más cómodo en armar posiciones short sobre el dólar. Cuando ve que está en ciertos niveles, dice, o no juego o me pongo del otro lado, armo posiciones long sobre el dólar. Futuro, claro está. Bien. Ese era un poco el estado de situación. No sé, Mariana, si querés, cómo conducimos el tema del Q&A. ¿Querés llevarlo vos? A ver si hay alguien que tiene alguna pregunta. Sí, ahí abrimos, si querés, por ahí Bueno, dejarla de compartir esta y sí. vemos si alguno tiene alguna pregunta o algo. Y A ver. Julián, buenísimo. Si hay algo que quedó claro, es que por ahí a los que van conduciendo la economía es por favor el cepo, que ya lo sabemos. Es un tema, si me permitís, un detalle. A Sí, ver, nuevamente, esto siempre tiene la cuestión, entre comillas, incómoda de que uno termina en cierto punto hablando de política, por lo menos política monetaria, que rompe un poco la función del price discovery del mercado de futuros, lamentablemente los cepos, en donde aleja ciertos participantes. Después ya entramos en un terreno filosófico de cómo se debería conducir una economía. Si me preguntan a mí, yo prefiero que haya un price discovery transparente, de que haya libre movilidad de capitales y que el que tenga que arbitrar, arbitre, y el que tenga que cubrirse, se cubra. Bien, si vemos el pasado de los últimos 10 años a la fecha, la realidad es que la respuesta de los policymakers ha sido más hacia la regulación y hacia poner trabas que hacia lo otro. Pero bueno, a mí no me llamaron y me consultaron al respecto claramente. no, pero a ver, uno lo que observa es más allá, y es cierto, uno nunca quiere terminar de entrar en ciertas cuestiones de políticas, ¿no? Guiados por la política, implementan ciertas cosas económicas, pero nosotros explicamos la técnica, es decir, bueno, mira, te va a pasar esto, o pasa esto. Si seguimos reincidiendo en ciertas cosas, no esperes un resultado diferente. Creo que a veces viene por ese lado, ¿no? Donde uno dice. Y la verdad que con reglas claras, cuanto más libertad haya, ¿sí? Es mejor. Siempre con reglas claras. Lo que pasa que acá se interpreta muchas veces regla clara a la intervención, ¿sí? A mucha regulación. Y eso creo que esa sutileza de diferencia es otra cosa. Reglas claras es que todos los participantes sepamos, que tengamos que saber bien las cosas que hay que hacer, los respetos, las distintas cadenas y los distintos sectores. Pero pasa a veces mucho por ahí y se confunden que reglas claras tiene que ser intervención y manejar mucho las cosas y terminamos chocando el barco, el auto, el que quiera. ¿No? Sí, a ver, hay vasta experiencia ya en eso y por ahí a nosotros nos desespera un poco, pero bueno,
anecdóticamente, a pesar de todo eso, de todas las variaciones que ha tenido la Argentina a lo largo de los años, si hay algo que es admirable en este mercado futuro que trabajo yo, que yo les dije más de 100 años, sorteó casi todas las cosas, siguen en pie. No, es admirable, porque cualquiera diría, bueno, no... Fuimos teniendo la cintura política en las distintas épocas a lo largo de la historia de cómo ir, digamos, sorteando y estar, y lo que siempre nosotros decimos es, digamos, más libre comercio, más libre las relaciones a la hora de negociar, ¿no? Eso es, porque si no tenés que terminar adaptando, todos los días tenés que tener un librito nuevo, ¿no? Como para adaptarte digamos, a la intervención. Bueno, me parece que, no sé, o fuimos sumamente claros, o no sé si hay alguno que tenga alguna duda, algún comentario, una afirmación, lo que quieran, y si no, ya vamos dando por terminados para ser prolijitos con el tiempo. Lo pueden poner por el chat, si alguno no sabe, si quiere, pero bueno, me parece que no. Bien. Bueno, ahí están diciendo muy buena exposición de ambos. Bueno, muchas gracias, Enrique. Se aceptan también los agradecimientos. Y bueno, siempre el objetivo es brindar en esta Semana Mundial de la Inversión. Piensen que esto se hace a nivel mundial. Y bueno, desde el lado, digamos, educativo, lo que tratamos de hacer es brindar la mayor información posible para que la gente aprenda. A ver, ahí hay una. Ahí hay ¿Qué relación una. entre el dólar futuro, entre el futuro dólar con el CCL? Mira, Carlos, esa es una de las cuestiones que uno, digamos, ¿qué pasa? Nuestra lógica es no tanto el nivel en que te lo determina, sino nuestra sospecha estadística es por ahí la brecha entre el dólar oficial y el CCL o MEP, es que podría, digamos, tiende a generar una suerte de, y esto es la definición, digamos, o la construcción del pensamiento de cómo viene el círculo. Mientras más brecha tenés, más presión sobre el oficial tenés como incentivo a que haya una devaluación. Entonces, más los participantes que juegan en el dólar futuro tienden a elevar también el nivel del dólar futuro porque se cubren del mismo. Si hubiese sido simplemente una cuestión en la cual vos decís tenés perfecto arbitraje, sería un tema de tasas. ¿Dónde se va a ver la presión? También tendrías una situación en la cual las tasas de interés también te empiezan a presionar. Ya estamos en una cuestión de si es el huevo o la gallina. Son las tasas de interés, o mejor dicho, es la brecha CCL oficial la que condiciona las tasas de interés, que a su vez hace que suba el precio del futuro, o es de la otra forma, es la suba de la brecha, la suba de los futuros la que condiciona la respuesta de la tasa de interés. Yo todavía no tengo una respuesta concluyente de cuál es cuál. Bien, lo que sí sabemos es que están todas entrelazadas, o podríamos decir que correlacionadas esas variables. Sabés que cuando hay más brecha va a haber más inflación, va a haber más tasa de interés, va a haber futuros más altos y va a haber más presión sobre el tipo de cambio oficial. ¿Por dónde es que termina ajustando? Todavía no podría decirte con certeza, o por lo menos con certeza estadística. Después nadie tiene la respuesta final de cuál es la variable que termina ajustando y cuál es la variable que generó el impulso para que se haga el movimiento. Pero ROFEX como predictor por lo menos, perdón, Mariana, mi respuesta sería, como predictor del CCL, el ROFEX para mí no sé tu opinión, Mariana. No, tampoco. No, comparto ahí, Julián. Lo que yo le quería decir a Carlos, ahí que dice que no, Carlos, escribinos al mercado, mi correo es mpellegrini@matbarrofex.com.ar,
para que te dé una manito con eso que estás necesitando, que querés, porque están en los sistemas de estadísticas, pero por ahí a veces es medio difícil, y me pedís ahí bien qué es lo que querés de los precios para atrás, para que puedas hacer tu correlación. M Pellegrini con doble L, la M de Mariana, @ Matva Rofex, el nombre nuestro, .com.ar. Ahí lo mandé por si las dudas escrito. Ay, sí, porque a mí me quedó perfecto. Bueno, creo, Julián, Excelente. que ahí está, que ya no hay ninguna otra consulta más, y bueno, si la llegase a ver, nos las harán llegar los chicos. Cualquier cosa, mi email, por si la duda, julian.si@gmail.com. Cualquier cosa, si quieren, escríbanme ahí. Perfecto. Excelente. Bueno, gracias a todos. Mariana, un placer realmente. Igualmente también para mí, Julián, haber compartido, y así le dábamos también un toque diferente. ¿Sí? Excelente. Buena semana para Que todos. sean bien. Adiós.